Éxodo 19. Al tercer mes después de la salida de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron los hijos de Israel al desierto de Sinaí. Habiendo partido de Rafidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí acampó Israel frente a la montaña. Moisés subió hacia Dios y llamóle Yahvé desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he llevado sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchareis mi voz y guardareis mi pacto, seréis entre todos los pueblos mi propiedad particular, pues mía es toda la tierra, y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Fue pues Moisés y convocó a los ancianos del pueblo, a los cuales expuso todas estas palabras, según Yahvé le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una voz diciendo: Haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y Moisés llevó a Yahvé la respuesta del pueblo. Entonces dijo Yahvé a Moisés: He aquí que yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga que hablo contigo, y también te dé crédito para siempre. Y refirió Moisés a Yahvé las palabras del pueblo. Luego dijo Yahvé a Moisés: Vuélvete al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que se laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día descenderá Yahvé a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Le señalarás al pueblo un límite en torno al monte, diciendo: Guardaos de subir al monte y aun de tocar su falda. Todo el que tocar el monte morirá irremisiblemente. Nadie lo toque con la mano, pues será apedreado o asaeteado. Sea animal, sea hombre, perderá la vida. Cuando suene la trompeta, entonces subirán al monte. Bajó pues Moisés del monte a donde estaba el pueblo, y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Preparaos para el tercer día, y no toquéis mujer. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y también un toque penetrante de trompeta, por lo cual todo el pueblo que estaba en el campamento comenzó a temblar. Entonces Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y se apostaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé descendía sobre él en medio de fuego. Este humo subía como el humo de un horno, y todo el monte temblaba fuertemente. El sonido de la trompeta se sentía cada vez más fuerte, mientras Moisés hablaba y Dios le respondía con voz. Después, cuando Yahvé había descendido sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y dijo Yahvé a Moisés: Desciende y prohíbe terminantemente al pueblo que traspase los límites por ver a Yahvé, no sea que mueran muchos de ellos, y que también los sacerdotes que se acercan a Yahvé se santifiquen, para que Yahvé no haga estragos entre ellos. Moisés respondió a Yahvé: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos lo has prohibido, diciendo: Señala límites alrededor del monte y santifícalo. Yahvé le dijo: Anda y baja, y después subirás tú y Aarón contigo. Pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir hacia Yahvé, no sea que haga estragos entre ellos. Bajó pues Moisés a donde estaba el pueblo y se lo dijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Finalmente el pueblo de Dios llega al desierto del Sinaí,
lugar donde Moisés había hablado por primera vez con Dios en la zarza ardiente. Y a partir de este capítulo 19 hasta el final de este libro, Éxodo 40, nos detendremos en este desierto, donde el pueblo permanecerá un año entero. El Sinaí es una cadena montañosa que tiene muchas cúspides y cumbres, pero sobre todo destacan dos. El Horeb, por eso a esta santa montaña se le llama a veces Sinaí o se le llama a veces Horeb. Y la segunda cumbre es Jebel Musa o Monte de Moisés. Debe su nombre a una tradición del siglo VI después de Cristo, en que fue construido el monasterio del Sinaí. Según ella, aquí es donde se promulgó la ley, el Sinaí en el sentido estricto. Otro lugar aquí cerca es el monasterio de Santa Catalina, que está edificado según la tradición donde el Señor se le apareció a Moisés en la zarza. Y se llama así monasterio de Santa Catalina porque sus reliquias, la de la santa mártir Catalina de Alejandría, que murió en el año 307, fueron trasladadas milagrosamente hasta este lugar del monte de Santa Catalina. Pues bien, Dios trae a su pueblo al monte Sinaí, como a un retiro. En este majestuoso y sublime paraje quería hablar Dios con su pueblo, comunicarle su santa ley, darle una constitución religiosa, política y civil, constituirlo en todos los aspectos pueblo de Dios y cimentarlo tan sólidamente que luego fuese capaz de conservar en medio del mundo pagano el sagrado tesoro de la divina revelación, que luego, en la plenitud de los tiempos, se había de comunicar a todas las naciones. Por eso es que Dios le dice que será un pueblo sacerdotal, o sea, sacerdotal para todas las naciones. Le va a enseñar el culto y la religión al único y verdadero Dios. Entonces Moisés va a ser de intermediario. El pueblo no escucha directamente a Dios, sino que Moisés habla con Dios, luego transmite ese mensaje a los ancianos del pueblo, a los líderes, y ellos se los transmiten al pueblo. Y el pueblo está de acuerdo. Por eso a partir del capítulo 20, 21, 22 y 23 vamos a escuchar los mandamientos que Dios le da a su pueblo, las tremendas promesas e incluso esos 10 mandamientos aplicados también en pequeñas leyes a la vida de cada día. Y en el capítulo 24 el pueblo, luego de conocer todos esos mandamientos, van a responder: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y entonces se celebrará la alianza. El pueblo va a ser rociado con la sangre de la alianza y luego todos los años se va a celebrar este acontecimiento de la entrega de la ley de parte de Dios y de ese pacto hecho entre Dios y el pueblo en la fiesta de Pentecostés. Lo primero que quiere hacer Dios en su pueblo es mostrarle su santidad, su grandeza, y dejar en ellos una gran impresión a través del temor, del santo temor. Como dice aquella gran santa Hildegarda de Bingen, el temor del Señor es el fundamento y el escudo de las demás virtudes. O sea, es una de las virtudes fundamentales, básicas para una verdadera religiosidad. Claro que hay un temor imperfecto y un temor perfecto. El temor imperfecto es cuando se teme a Dios más bien por el castigo, como le va a suceder al pueblo al principio. Va a comenzar a temer a Dios temblando ante su grandeza, ante su poder, temen morir. Pero luego ese temor tiene que llegar a ser un temor filial propiamente, como era el temor de Moisés. También Moisés temblaba, pero a la vez había en él una gran confianza, confianza de hijos. Pero fíjense esto, que aún en la confianza tiene que haber un temor. Por eso Cristo dice: si no os hacéis como niños, porque cuando somos niños confiamos plenamente en nuestros padres a la vez que nos admira su grandeza. En cambio, cuando llegamos a la adolescencia, por lo general, los amamos, pero a la vez despreciamos a nuestros padres, nos creemos superiores a ellos, acudimos a ellos cuando necesitamos dinero o comida, pero si quieren corregirnos, nos tapamos los oídos. Si quieren pasar un tiempo con nosotros, les decimos que preferimos estar con nuestros amigos, etc. Así también, para lograr una relación con Dios es necesario volver a ser como niños,
estar pendiente de las palabras de nuestro Padre Celestial, de nuestra Madre la Iglesia, ser obedientes, amarlos y enamorarnos cada día más de ellos. Por eso, luego de purificarse, Dios les pide que se purifiquen, porque van a estar delante de Él, de su santidad. Esto incluso lo entendían los paganos. San Clemente de Alejandría cuenta que el templo pagano de Epidauro tenía una inscripción: «Sean castos los que entren aquí». A pesar de que ellos creían en dioses falsos, sabían que para presentarse ante la divinidad había que presentarse puros. Por eso Dios le pide que se purifiquen por 2 días y el tercero se acerquen a la falda del monte. No van a poder subir al monte, pero desde la falda del monte Dios se va a manifestar. Y de repente comienzan a oírse truenos y a brillar relámpagos. Como dice luego el libro del Deuteronomio 33:2, con millares de santos, o sea, de ángeles. Tan temerosa fue la aparición que Moisés mismo va a decir en Hebreos 12:21, «Espantado estoy y tembloroso». Dios se manifiesta de tan imponente manera, dice Monseñor Straubinger, para convencer al pueblo de su inaccesible majestad y grandeza e infundirle un santo temor. Los rayos y las llamas simbolizan la santidad de Dios, la nube y el humo su incomprensibilidad, el retumbo del trueno y el formidable sonido de la bocina su poder, el temblor de los montes su altísima majestad, ante la cual hasta los ángeles tiemblan. Y el pueblo que cree que va a morir o ser destruido es tranquilizado por Moisés, que le va a decir: «No temáis, pues el Señor ha venido para probaros y para que su temor se imprima en vosotros y no pequéis». El temor del Señor nos ayuda a no pecar. Y el Señor le va a decir a Moisés: «Ojalá que siempre tengan tal corazón, que me teman y guarden todos mis mandamientos en todo tiempo, para que sean felices ellos y sus hijos eternamente». Hermosas palabras del Señor que escucharemos más adelante en el libro del Deuteronomio 5:22. Y nos preguntamos, como se pregunta el rey David en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, para que lo cuides? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo su poder, etc. Lamentablemente el hombre usa muchas veces mal de ese poder y comete tantas crueldades. Por ahí leí algunos comentarios y decían: el hombre es la peor creación que Dios ha hecho, todos los hombres son malvados, etc. Sí, el hombre puede llegar a ser muy malo, pero no es cierto que todos los hombres sean así de malos o que no puedan llegar a ser grandes santos, como de hecho los hay. Santa Hildegarda decía esto sobre el hombre: «El hombre es el culmen de las maravillas de Dios. Aunque sea pequeño por las dimensiones de su cuerpo, es inmenso por las dimensiones de su alma. En él se refleja, como en una gota de agua, toda la belleza del universo». Hermosas palabras de esta gran santa mujer, Santa Hildegarda, una mujer tan sabia, y esto es porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Por eso, aunque nosotros desesperemos de la humanidad que no tiene cura, Cristo no desespera de nosotros. Derramó su sangre y va a luchar por nosotros hasta el fin, para arrancarnos de las manos del enemigo. Esa es la batalla entre el bien y el mal, y tenemos que perseverar del lado del bien, no escandalizarnos y tirar la toalla y proclamar que el mal ha vencido, entregándonos así de algún modo a ese mal. Y esta hermosa misión de Moisés nos hace pensar en otra persona que fue como él, pero en este caso una mujer, Santa Hildegarda de Bingen, que vivió hace casi unos 1000 años, nació de hecho en el año 1098, va a morir en el año 1179. Se la llama la profetisa teutónica, como se la llamaba a la hermana de Moisés, a María, la profetisa, porque una mujer a la cual Dios habló y le dio un mensaje para su pueblo. Teutónica porque ella es alemana. La orden teutónica de hecho era una orden militar y religiosa alemana.
También se la llama Sibila del Rin. Sibila llamaban los antiguos romanos y griegos paganos a sus profetisas. Sibila del Rin. El Rin es un río en Alemania, que es la vía fluvial más utilizada por la Unión Europea. Tiene unos 1230 kilómetros. Y también se la llama Hildegarda de Bingen, porque es en Bingen donde va a establecer su monasterio. Fue una de las mujeres más grandiosas de su época y una de las mentes más respetadas en toda la cristiandad. Era consultada por reyes, por pastores, por papas, por sacerdotes, y a todos les daba grandes consejos. Sobre todo en una época en que la Iglesia tanto necesitaba estos santos para ser reformada, por los escándalos que resonaban en aquella época. Por eso, en el 2012, el Papa Benedicto, ante los escándalos modernos ocasionados principalmente por los sacerdotes, la declaró a Santa Hildegarda doctora de la Iglesia, porque ante tantos grandes males no podemos escandalizarnos y abandonar la Iglesia, sino que tenemos que trabajar como Santa Hildegarda por la reforma. Hildegarda nació de la nobleza alemana, era la 10ª y la última hija nacida de este matrimonio, que cuando ella tenía 8 años la llevaron al monasterio benedictino a ofrecerla como una oblata. Los benedictinos la aceptaron y la pusieron bajo la guía de una viuda llamada Uda de Goldheim, y luego pasó bajo el cuidado de otra mujer llamada Jutta, que tenía una pequeña comunidad de mujeres en un convento. Ambas, Jutta e Hildegarda, fueron muy pronto conocidas por su santidad, y esa pequeña comunidad de mujeres creció rápido en aquella región porque las familias enviaban a sus hijas a ser educadas con estas hijas benedictinas, porque estaban siguiendo la regla de San Benedicto o San Benito. Cuando tuvo 15 años, Hildegarda tomó el velo, y al morir Jutta, Hildegarda fue llamada a ser la maestra o la priora de sus hermanas. Tenía unos 38 años. Recibió la orden de parte de Dios de alejarse del monasterio benedictino y poner uno en una pequeña cima en Ruppertsberg, cerca del río Rin. Hildegarda partió con otras 20 monjas y luego estableció otro monasterio al otro lado del río en Eibengen, y ella fue la abadesa de ambos monasterios. Una de las cruces que llevó Hildegarda fue la de tener una mala salud, sobre todo severas migrañas. Sin embargo, Dios le reveló a esta mujer grandes visiones. Ella dice que a partir de los 3 años tenía grandes visiones, pero no quiso revelarlo. Incluso Dios le revelaba el futuro, pero la gente no le entendía, por lo cual ella permaneció en silencio hasta que, aconsejada por Jutta y su director espiritual, comenzó a hablar de estas visiones. Y sobre todo porque las mismas visiones de Dios le obligaban, le mandaban a hablar, a revelar esas visiones para el bien del pueblo. En una de esas visiones dice: de repente experimenté el entender los libros santos, los salmos, los evangelios y los otros libros de ambos, del Nuevo y Viejo Testamento. Era una luz que se desbordaba en mi mente e inflamaba todo mi corazón como una llama de fuego. Ella, por humildad, no quería dar a conocer sus visiones, pero Dios le mandaba enfermedades para darle a entender que debía hablar. Y en una de esas visiones le dice: «Oh tú, débil mortal, ceniza sobre ceniza y pudrición sobre pudrición, habla y escribe lo que has visto y has oído». Dios sabe ser muy persuasivo. Así que Hildegarda comenzó a dictar sus místicas visiones a su director espiritual y a su secretaria, pero por prudencia decidió que necesitaba buscar consejo para discernir si estas visiones eran realmente de Dios, porque también el diablo sabe engañar con visiones muy santas, pero para llevarnos a malos fines. Entonces mandó sus escritos a aquel gran teólogo de esa época, San Bernardo de Claraval, otro doctor de la Iglesia. Bernardo estudió sus visiones y la animó a que siguiera adelante porque sus visiones eran de Dios. Pero fue más allá incluso Santa Hildegarda y pidió la formal aprobación eclesiástica. Le pidió al arzobispo Heinrich de Mainz que sometiera los textos de sus visiones al Papa Eugenio III, que en ese momento estaba presidiendo un sínodo. Entonces el Papa y el sínodo estudiaron sus escritos
y le dieron no solamente permiso total para que continuara escribiendo sus visiones, sino para que hablara en público acerca de la fe. Incluso el Papa Eugenio la invitó a que predicase eso por el bien del pueblo. Entonces, obediente a la Iglesia, Hildegarda hizo 4 grandes tours, o giras diríamos hoy, a través de Alemania, pedido que más adelante también se lo van a hacer el Papa Adrián IV y el Papa Alejandro III. Así que hablaba especialmente a los sacerdotes, a los monjes, también a los laicos, en las plazas públicas, en las catedrales, nunca durante la misa. El primer libro que escribió Hildegarda con sus visiones se llama Scivias, que es la primera palabra del título Conoce los caminos del Señor. Le tomó 10 años completar este libro y es uno de los 3 libros principales que ella escribió. Los otros libros son Liber Vitae Meritorum, o sea, el libro de los méritos de la vida, y el Liber Divinorum Operum, el libro de las operaciones divinas. Los temas que trata allí son los misterios de Dios, de la creación, desde la Trinidad hasta la encarnación, incluso la caída, la redención. También habla sobre los sacramentos, las virtudes, los ángeles, los vicios, el anticristo también, y sobre el fin del mundo. Por ejemplo, en el libro Liber Vitae Meritorum interpreta 6 visiones y estudia específicamente 35 vicios, con las penitencias para cada uno. El Scivias, el primer libro, compila 26 visiones en 3 secciones, y su tercer libro, muchos lo tienen como el mejor, que también le tomó más de 10 años terminarlo, y de hecho lo terminó a sus 75 años, donde hay 10 visiones divididas en 3 partes, y además de estos 3 libros se conservan 58 sermones que ella les dio a sus monjitas, las Expositio Evangeliorum, que son comentarios literales y morales a los pasajes del Evangelio, muchas biografías de santos, otros trabajos como por ejemplo la explicación del credo de San Atanasio, la explicación de la regla de San Benito, respuestas a 38 cuestiones que le mandan monjes de distintos lugares. Santa Hildegarda no solamente fue una gran teóloga, sino que también se dedicó a estudiar los fenómenos naturales, sobre todo para asistir el cuidado de muchos enfermos que vivían alrededor del convento. Entonces se dedicó a estudiar las ciencias naturales y la medicina. En uno de sus libros tiene una lista de 200 enfermedades con las curas especialmente tomadas de las hierbas naturales para tales enfermedades. También tenía un gran talento para la música, compuso más de 70 himnos, secuencias, antífonas, versículos, responsorios, pero sobre todo sus composiciones son en honor a los santos y a la Santísima Virgen. También tuvo correspondencia con el rey de esa época de Inglaterra, Enrique II. También le manda una carta dándole ánimo a Santo Tomás Becket un poco antes de que sea martirizado. Y también le escribe al emperador Federico Barbarroja que sea obediente hijo de la Iglesia, sobre todo cuando Federico estaba peleando con el papado para controlar las tierras del Imperio Romano. Al Papa también le escribe y le dice: «Oh suave Padre, imite la benignidad del Padre que espera el retorno del Hijo penitente». O sea, le dice que sea como el padre del hijo pródigo respecto a este tremendo problema que era el emperador. Y al emperador le escribe también advirtiéndolo que se puede condenar. «Escucha, oh rey, si quieres vivir, de otro modo mi espada te traspasará», le dice Santa Hildegarda en nombre de Dios al emperador. También Hildegarda se oponía ardientemente a una secta herética de esa época que eran los cátaros. Pero sobre todo sus cartas están llenas de ánimo a las hermanas, a los obispos, a los sacerdotes, que sean fieles a su llamado, que trabajen por una reforma y un florecer de la Iglesia, pero que acaten la auténtica autoridad de la Iglesia. Termino leyendo una visión que ella tiene, la que el Papa Benedicto XVI va a citar ante los escándalos de los sacerdotes. Antes de leer el texto, recordemos que al final de este capítulo hay brevemente intercalada una observación respecto a los sacerdotes, que el Señor insiste en que Moisés les diga que se purifiquen para que no los castigue el Señor. No se sabe si estos sacerdotes habrán sido los hijos de Aarón, porque todavía no había sido instituido el sacerdocio aarónico.
Probablemente eran los jóvenes que el pueblo había elegido para ofrecer sacrificios a modo de sacerdotes del pueblo. Sin embargo, aquí parece que Dios se queja de su indignidad. No les permite subir como sí le permitió a Aarón, el hermano de Moisés, subir con él, que luego va a ser el sumo sacerdote. Sea como sea, a ellos y a todos los sacerdotes nos vienen muy bien estas palabras de Santa Hildegarda, que dice así: en el año 1170 de la encarnación del Señor, estuve durante largo tiempo enferma en la cama. Entonces, física y mentalmente despierta, vi una imagen que tenía aspecto femenino, de una belleza tal que ninguna mente humana hubiera podido comprender, y con una estatura tal que desde la tierra llegaba hasta el cielo. Además, su rostro brillaba con una espléndida luz y su ojo miraba al cielo. Estaba vestida de una túnica blanquísima, de seda blanca, y envuelta en un manto adornado de piedras preciosísimas, esmeralda, zafiro, perlas y gemas, teniendo ónice como calzado en los pies. Pero su rostro estaba cubierto de polvo, su vestido por el lado derecho estaba desgarrado, su elegante manto había perdido su belleza y su calzado estaba ennegrecido. Y en lo alto del cielo gritaba a gran voz y triste, diciendo: mira, oh cielo, mi rostro está manchado, y tú, tierra, llora, porque mi vestido está desgarrado, y tu abismo tiembla, porque mis zapatos están ennegrecidos. Y prosiguió: yo estaba escondida en el seno del Padre, hasta que el Hijo del Hombre, que fue concebido y dado a luz en manera virginal, derramó su sangre, y con su sangre me esposó y obtuvo en dote. En efecto, los estigmas frescos de mi esposo se han abierto, mientras las heridas de los pecados de los hombres permanezcan abiertas. Los sacerdotes, que deberían haberme hecho cándida y servirme en la pureza, contaminaron estas mismas heridas de Cristo, pasando de una iglesia a otra por su excesiva codicia. Y con esto desgarran mi túnica, porque son transgresores de la ley, del evangelio y del propio sacerdocio, y ensucian mi capa, porque no observan en absoluto los preceptos instituidos para ellos. En efecto, no los observan con buena voluntad y perfectamente en la abstinencia, como indica la esmeralda, ni en el alargarse en limosnas, como simboliza el zafiro, ni en todas las obras buenas y justas, con el cual Dios es honrado a través del símbolo de los otros tipos de gemas. Además, ensucian la superficie de mi calzado, porque no siguen la rectitud ni el sentir áspero y duro de la justicia, ni dan el buen ejemplo a sus fieles, aunque tengo bajo mi calzado, por así significar en un lugar recóndito, el candor de la verdad de algunos de mis fieles. Y escuché una voz del cielo que decía: esta imagen representa a la Iglesia. Por esto, oh humano que ves estas cosas y escuchas sus lamentos, informa a los sacerdotes que estén ordenados y constituidos para regir y enseñar al pueblo de Dios, y a los cuales, junto con los apóstoles, ha sido dicho: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces Dios le pide a Santa Hildegarda que haga llegar este mensaje suyo a los sacerdotes de modo especial, porque no va a rechazar el sacerdocio católico, aunque haya muchos indignos. Pero Dios quiere su conversión, la conversión de todo su pueblo, si no mantenemos abiertas y frescas esas heridas dolorosas de Cristo.